La impulsividad es un rasgo de la personalidad caracterizado por la reacción rápida, inesperada y desmedida ante cualquier situación. Se trata de una condición por la cual la persona no puede controlar los impulsos, las tentaciones o los deseos, además de que actúan sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos. En algunos casos se puede manifestar como una condición aislada, mientras que en otros puede ir acompañada de condiciones psicológicas relacionadas. Las personas impulsivas suelen ser propensas al consumo de alcohol, drogas o fármacos, aumentando su agresividad y dificultando la interacción con familiares y amigos. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla los síntomas, causas y tratamiento de la impulsividad. ¿Listos? Aquí vamos. Síntomas. Si bien los comportamientos impulsivos pueden llegar a señalar la existencia de un trastorno obsesivo-compulsivo, conviene identificar cuando estos comportamientos son realmente impulsivos y merecen atención profesional. En tal sentido, es importante saber que los comportamientos impulsivos se identifican porque giran en torno a una serie de temores, necesidades e incluso obsesiones tales como miedo a contaminarse o a la suciedad, necesidad incontrolable de que las cosas tengan un orden simétrico, comportamientos como respuestas a pensamientos agresivos e indeseados. En tal sentido, cuando un comportamiento se hace repetitivo en torno a estas tres condiciones que te hemos mencionado, es importante que se trate de comportamientos impulsivos y necesites consultar a un especialista. Ante la necesidad de manifestar comportamientos impulsivos, la persona que padece de este tipo de afección producto de trastorno de la salud mental siente estrés o angustia. Estos síntomas hacen que la persona no pueda controlar los comportamientos repetitivos y se sienta obligada a cumplirlos, ya que solo así reduce la ansiedad que se relaciona con obsesiones. Verificar repetidamente que la estufa esté apagada o las puertas con llave, lavarse las manos una y otra vez, repetir plegarias, frases o una palabra en voz baja, llevar conteos bajo patrones determinados, ordenar los objetos de forma sistemática. Causas de la impulsividad. La impulsividad a menudo acompaña a otros trastornos como el TDAH, el TOC, la depresión o la ansiedad. No se conocen las causas de la impulsividad ni por qué algunas personas presentan esta condición y otras no, pero se cree que es fruto de una combinación de factores genéticos y del entorno, por ejemplo, el abandono o el abuso en la infancia. Tratamiento. Los tratamientos para la impulsividad pueden ser de naturaleza farmacológica, psicosocial o una combinación de ambos. En cualquier caso, es importante que el paciente y el especialista elaboren un tratamiento que contemple el contexto, el estilo de vida y las necesidades de los pacientes. Algunas de las recomendaciones para hacer frente a la impulsividad son: pensar antes de actuar. Como ya se ha señalado, las personas impulsivas suelen reaccionar antes de pensar las consecuencias de sus actos. Precisamente por esa razón, resulta conveniente que lleven a cabo un proceso de reflexión mediante el cual anticipen las consecuencias de su conducta, permitiéndoles detectar y reducir las respuestas automáticas que se acostumbran dar. Tolerancia a la frustración. Es importante asumir que no siempre vamos a recibir aquello que esperamos. Por lo tanto, habrá que intentar reducir los actos impulsivos y aumentar nuestro repertorio de respuestas adaptativas para corregir nuestro estado emocional. Si están interesados en saber más acerca de cómo tolerar la frustración, en el canal ya contamos con un video acerca del tema. En la descripción les dejamos el enlace. Técnicas de relajación. Consiste en reducir la activación fisiológica para mejorar la capacidad reflexiva y reducir el estrés, así como los síntomas de ansiedad. Existen muchas otras estrategias terapéuticas consideradas eficaces para reducir la impulsividad, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual. En un principio, los comportamientos impulsivos podrían ser inofensivos, tanto para quien los padece como para quienes le rodean, pero poco a poco puede ir originando consecuencias cada vez más graves. Si te ha parecido útil la información, dale like y suscríbete al canal. Además, te invitamos a nuestras redes sociales, donde subimos más contenido. En la descripción te dejamos los enlaces. Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima.